Hola, bienvenidos a nuestro canal. Todo tiene que ver contigo. Néstor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Qué bueno saludarlo. Hace mucho que no nos veíamos. Néstor, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está? Bien, Luis Felipe, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros seguidores. En todo tiene que ver contigo. Hoy un tema muy interesante, pero primero vamos a hacer un breve resumen de las últimas actuaciones del canal. Adelante, Luis Felipe. Bueno, Néstor, pues nada, lo primero que queríamos contarles a todos nuestros seguidores es que estamos haciendo un en vivo, Néstor, de las imágenes del conflicto que se está presentando entre Irán, Israel y los Estados Unidos, Néstor. Y llevamos varios días ya transmitiendo en vivo. Espero que a todos nuestros seguidores les esté gustando este en vivo. Y pues bueno, estamos acá para ustedes para informarles. Y además, Néstor, sacamos nuestra nueva sección de canal que se llama el Journal de Felipe, en el que presentamos noticias, Néstor. ¿Cómo le parecen todas esas novedades, Néstor? Bueno, y además, pues 230 suscriptores, 1021 likes y 23.400 vistas. Néstor, ¿qué me puede decir usted al respecto? Bueno, Luis Felipe, pues primero que todo darle gracias a nuestros seguidores, a las personas que nos ven, por los likes, por el tiempo que toman en mirar las charlas que nosotros tenemos, porque son charlas que hacemos pues para comunicar temas de interés. Y pues muchas gracias a todos ustedes que nos siguen y pues que nos ayudan y nos colaboran para seguir adelante con este proyecto. Adelante, Luis Felipe, hablemos del tema de hoy. Bueno, Néstor, el tema del día de hoy es muy interesante, Néstor. Vamos a contarles a todos sobre la historia de Irán. Usted sabe que, pues en estos días es muy famoso este país que queda en Oriente Medio, junto con los Estados Unidos y con Israel por el conflicto que tienen entre ellos tres. Y pues es bueno que todas las personas que nos siguen y que nos ven en nuestro canal entiendan de forma clara cuál es la historia de Irán, de dónde viene Irán, por qué ha sido tan importante este país, esta zona de terreno en Oriente Medio que tenemos en nuestro planeta. Y bueno, Néstor, la idea es que sin más empecemos a hablar de Irán desde sus inicios como nación y como una de las naciones, o como la nación o la civilización más antigua que tiene nuestro planeta. Y aunque usted no lo crea, Néstor, fue una de las civilizaciones más poderosas. Entonces, pues, Néstor, los micrófonos son solo suyos. Sí, pues definitivamente, Luis Felipe, si hablamos de Irán, hablamos del Imperio Persa. El Imperio Persa que fue catalogado en su momento como el primer la primera gran potencia mundial, ¿no? El Imperio Persa, que pudo hacerle frente a todos los demás en esta región. Entonces, de la historia de Irán, remitámonos un poco a la prehistoria y a las primeras culturas que van más o menos desde el 7000 hasta el 3000 antes de Cristo, donde estaba habitada en el Paleolítico. O sea, nosotros encontramos evidencias en terrenos iraníes de habitantes y de culturas que estaban asentadas en esta región desde el Paleolítico. Entonces, esos restos o esas herramientas de piedra fueron encontradas en Baluchistán y en otras zonas. Durante el Neolítico del 7000 al 6000 a.C. aparecieron en esta región la agricultura, la domesticación de cabras y ovejas y las aldeas con casas de adobe. Esto da que estaba surgiendo una civilización avanzada, ya asentada en varios territorios en esta región y que definitivamente tenían una organización. Surgieron culturas tempranas en lugares como Susa y Turak Tepe. Estas sociedades comenzaron a crear redes comerciales con Mesopotamia, Anatolia y el Valle del Indo. Adelante, Luis Felipe, de esa prehistoria que me comenta. No, Néstor, pues lo que usted dice es totalmente cierto y pues muy importante. Irán, conocido en la antigüedad como Persia, es una de las civilizaciones más antiguas y continuas de nuestro planeta. Y como usted lo acaba de decir, sus raíces se remontan a más de 7000 años. Están ubicadas en lo que se llama la meseta iraní, y es básicamente una zona tiene una geografía de meseta. Y bueno, es donde surgieron o florecieron muchísimas culturas que se fueron complementando con el tiempo unas con otras, y llegaron a desarrollar una de las civilizaciones más grandes y poderosas que ha tenido nuestro planeta. Néstor, entonces pues sigamos adelante con la historia de Irán. Bueno, de Irán el siglo, perdón, del año 2700 al año 539 a.C., hay muchas civilizaciones. Fue uno de los primeros estados de la región. Su capital fue Susa, que fue la capital del imperio elamita entre el 2700 y el 539. Rivalizó con Babilonia y Asiria. Los elamitas desarrollaron, entre otras cosas, la escritura propia, el comercio avanzado y la administración estatal. Con la llegada de los pueblos iranios alrededor del 2000 a.C. llegaron los pueblos indoeuropeos desde Asia Central, los medos y los persas. Estos pueblos hablaban lenguas iranias relacionadas con el sánscrito védico. El imperio medo del 678 al 550 a.C., los medos crearon el primer estado poderoso en la meseta iraní. Su rey más importante fue Ciáxares, quien ayudó a destruir al imperio asirio en Nínive en el año 612 a.C. Sin embargo, su dominio duró poco. Hablen un poco de ese 550 en adelante, que es cuando nace el Imperio Persa, Luis Felipe.
Bueno, Néstor, pues muy importante. Antes de eso quería comentarle que Susa mm, es, o pues esta ciudad es considerada un patrimonio histórico por la UNESCO. Entonces es muy importante la ciudad de Susa, que fue la capital del Irán de la antigüedad en la época de Persia. Entonces, pues Néstor, tenemos acá pues básicamente que en el siglo VI antes de Cristo aparece una figura fundamental dentro de la historia de la Persia antigua, perdón, y es Ciro II, o más bien conocido como Ciro el Grande. Ciro el Grande fundó Néstor el imperio aquemenida, y este imperio fue el que se convirtió en el más extenso de su tiempo, abarcando desde Egipto hasta el Valle del Indo, y fue célebre por una gran organización administrativa. Mm, Allí pues llegaron o se establecieron los satrapías, que es como se llamaba, eh, y eran gobernadas por los sátrapas. Y ellos tenían, Néstor, una política de respeto hacia las religiones y hacia las culturas locales. Ciro Néstor es recordado por, por un cilindro, y el famoso cilindro de Ciro que él cargaba, y es considerado por algunos como la primera declaración de los derechos humanos. Y pues básicamente eso pues le permitió a Persia en sus primeras etapas pues tener como le decía una consolidación de su pueblo a través de esa organización administrativa que establecieron ellos. Sus sucesores, o los sucesores más bien de Ciro II, fueron Darío I, Néstor, y Jerjes I. Darío I básicamente lo que hizo, a lo que se dedicó fue a ampliar el imperio y a construir una gran cantidad de obras monumentales, dentro de las que se destaca, Néstor, una que muy seguramente usted conoce y ha oído, y es Persépolis, que es una obra monumental. Y adicional a eso, pues Jerjes I protagonizó una de las célebres guerras médicas que se presentaron contra Grecia. Y esto, pues, Néstor, como le decía, esto se desarrolló en el siglo VI antes de Cristo. Luego en el siglo IV, entre el siglo VI y el siglo V, y en el siglo IV se presentó, o más bien se dio la conquista de Alejandro Magno, y es cuando Persia entró en lo que se llama el periodo helenístico, ¿sí? Entonces, ya una vez en ese periodo helenístico, pues emergieron lo que se llamó los partos, que más o menos está entre el 247 y el 224 después de Cristo, y básicamente los partos lo que hicieron fue resistirse al poder de Roma y mantuvieron una independencia de esa región de Persia. Luego de ello llegaron los sasánidas entre el 224 y el 651 después de Cristo. Y básicamente los sasánidas, le voy a mostrar un segundo, Néstor, una fotografía del Imperio Parto para que la gente se dé una idea. Entonces, como le decía, emergieron los partos 247 al 224. 247 antes de Cristo, es decir, siglo segundo antes de Cristo, entre el tercero y el segundo antes de Cristo, y el siglo segundo después de Cristo. Básicamente, ¿qué hicieron? Resistieron el poder de Roma. Como puede darse cuenta usted ahí, fíjese que el Imperio Parto tenía parte de lo que se llamaba la Mesopotamia y toda la zona de Partia. Todo lo que ustedes ven en color verde es el Imperio Parto. Y luego, entre el siglo segundo y el siglo sexto después de Cristo, se consolidó lo que se, lo que se llamó las sasánidas. ¿Qué hicieron? Consolidar la identidad de Persia y promover una religión oficial que duró muchos años y que se llamaba zoroastrismo, y fue la religión oficial de Persia, y fue sobre la cual Persia floreció, Néstor. Persia durante esta época consolidó su identidad desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista del arte, floreció por medio del arte y desarrolló una arquitectura gigante. Y durante todo este reinado, pues adivina quién fue su rival principal: el Imperio Romano y posteriormente el Bizancio, que fue con quienes ellos casaron, los persas casaron sus grandes guerras y marcaron los siguientes siglos de la historia. Correcto, Y Luis pues de Felipe. esta forma llegamos, Néstor, al siglo VII, que es donde ya viene la expansión árabe, y es donde pues usted continúa con la historia del desarrollo de Irán como gran Sí, o sea, cuna de la civilización humana.
Miremos lo que estaba pasando hasta el 651 después de Cristo, que era, tal como lo comentabas, el renacimiento de la cultura persa, el respeto de las religiones, un gobierno centralizado, ¿sí? Con gobernaciones, tal como conocemos el nuestro aquí en Colombia en este momento, un gobierno central con gobernaciones, el fortalecimiento, como tú lo decías, del zoroastrismo y las guerras prolongadas contra el imperio bizantino. Entonces, en ese momento, hasta el 651, estaban en este paso histórico cuando son conquistados por el Islam. O sea, el imperio sasánida cayó frente a los ejércitos árabes del Islam. Las consecuencias, la islamización gradual, la integración en el califato y la preservación del idioma persa. Eso se permitió, la preservación del idioma persa, pero ya fueron conquistados por el Islam fueron conquistados por el pueblo árabe. Durante este periodo surgieron hartas, o sea, muchas dinastías regionales, como fue el imperio safávida del 1501 al 1736, la Persia moderna, que conocemos ya después de 1925 a 1979, donde nos detendremos para hablar de cuál es la influencia occidental en esta Persia moderna y por qué los conflictos actuales, o sea, qué pasó con esa Persia moderna hasta 1925 y qué pasó con esa Persia de 1925 a 1979. Adelante, Luis Felipe. Bueno, Néstor, ahí les puse una fotografía de la dinastía safávida, quienes, pues, básicamente, en el siglo octavo, perdón, en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XVI, yo siglo XVIII, 16. en el siglo XVI establecieron el chiismo, eh, que, que fue una nueva religión oficial, y fue en la cual diferenciaron, Irán, perdón, se diferenció de sus vecinos, que quiénes eran sus vecinos, los sunitas, y con esto pues marcaron esa identidad religiosa que es la que perdura hasta nuestros días. Es decir, la religión actual de los iraníes realmente partió del chiismo, que fue esa que establecieron durante la dinastía de los Safavida, que son esas tribus que ustedes ven ahí, esas personas así como se vestían en su época, y es la fotografía que tenemos allí. Los safavidas también impulsaron todo el renacimiento cultural y arquitectónico de Persia y pues obviamente de esta zona. Y fue cuando se establecieron y se realizaron cambios muy fuertes desde el punto de vista cultural y arquitectónico en ciudades como Isfahán, la cual se convirtió en un centro de esplendor artístico. Fue impresionante cómo se desarrolló desde el punto de vista artístico esta ciudad. Y fue y de los safavidas fue de donde posteriormente surgieron las nuevas dinastías en el siglo XIX, que es la dinastía de los Qajar, quienes enfrentaron presiones coloniales de Rusia y Gran Bretaña y debilitaron la soberanía iraní y provocaron concesiones económicas y territoriales en sus pueblos. Y de estas dinastías, de los safavidas y de los Qajar, en el siglo XVI y siglo XIX, llegamos al siglo XX. Y en el siglo XX tenemos, Néstor, ya se los voy a mostrar. En el siglo XX tenemos la dinastía Pahlavi. Esa dinastía Pahlavi fue encabezada por Reza Shah, que Reza Shah, usted ahora mucho más adelante, nos va a hablar hasta dónde llegó Shah. Y pues obviamente la dinastía Pahlavi, encabezada por Reza Shah, y luego por su hijo, que tenía como nombre Mohammad Reza Shah, fueron quienes impulsaron esa modernización acelerada, esas reformas educativas, industriales, sociales y esa occidentalización de esta dinastía persa. Y fue, pues obviamente, cuando ya se hace pues en el siglo XX toda la industrialización de todo el imperio persa, ya en manos de unas dinastías y ya a través de una sociedad, de un país como fue Irán. Entonces, pues Néstor, ahí te dejo para que nos cuentes en qué momento cambió este imperio persa, cambió de nombre a llamarse Irán, y cómo fue ya el impulso de esta industrialización y de este desarrollo en manos de Mohammad Reza Shah, y en qué momento ya se volvió a hacer un cambio de dinastía para hasta nuestros días, que es cuando se han presentado todos estos conflictos. Adelante, Néstor. Bueno, Luis Felipe, pues es precisamente durante esta dinastía Pahlavi, liderada por Reza Shah Pahlavi y por su hijo posteriormente, Mohammad Reza Pahlavi, donde surge la idea de recuperar el pueblo Irán. Recordemos que Irania era una gran región que estaba ocupada por el imperio persa. Ellos recuperan este nombre como Irán en el año de 1935. ¿Sí? Durante estos años de 1935 a 1979 se presentaron muchos movimientos en contra de la occidentalización del territorio iraní.
Entonces comenzaron las luchas contra las grandes petroleras y comenzaron también las luchas contra los gobiernos que intentaban siempre influenciar las decisiones de estos ya, que en últimas también tenían una gran influencia europea y ya norteamericana, porque estaba el petróleo como una fuente de recursos grande en la región y cuyos recursos pues hicieron cambiar gobiernos, o sea, el petróleo y sus recursos hacen cambiar gobiernos en toda esta región durante todo el siglo XX. Eh, Esto se da hasta el año de 1979, cuando hay una revolución islámica en Irán y definitivamente es derrocada esa monarquía o esa dinastía por la revolución liderada por el ayatolá Khomeini. Ese fue el primer ayatolá que gobernó y Ruhollah Khomeini creó la República Islámica de Irán tal como la conocemos hasta el día de hoy. ¿Sí? Para entender un poco el contexto hasta ese momento, pues ya hemos visto que Irán es una de las civilizaciones continuas más antiguas del mundo, que fue un puente entre Asia, Medio Oriente y Europa, que han pasado por imperios, conquistas y renacimientos culturales y que ha conservado una identidad persa fuerte incluso tras la islamización. ¿Sí? Entonces, pues ahí vamos en 1979 con la revolución y con la llegada al poder del ayatollah Khomeini. Hábleme un poco más de esto, Luis Felipe. Bueno, Néstor, sí. Entonces, como usted lo decía, en el 79 estalló la Revolución Islámica. ¿Quién la lideró? La lideró fue liderada por el ayatollah Khomeini. No, Khomeini, Khomeini. perdón. Y él básicamente lo que hizo fue derrotar al Shah. Estableció la República Islámica de Irán bajo un nuevo sistema político que se basaba netamente en principios religiosos chiitas. Y es cuando cambia esa estructura de gobierno a una estructura teocrática. Es decir, que combina las instituciones religiosas con las instituciones estatales. Es decir, todas las normas, decretos, leyes con los que se rige el gobierno de Irán, pues se revisan y se establecen desde un punto de vista religioso. Desde entonces, pues Irán pues, ha sido un actor central en Oriente Medio, con esas políticas tan fuertes y marcadas por esas tensiones con los Estados Unidos debido a lo que pasó con el Shah. Y con ese sistema y con ese proceso de derrocar al Shah. Entonces, y pues adicionalmente a eso, pues imagínese usted, Néstor, con toda esa cultura y religión, con esos principios chiitas y con sus vecinos, como son Irak, Siria y el Líbano, pues ahí se genera una serie de conflictos y tensiones que desde esa época pues se vienen presentando hasta el día de hoy. ¿Quién es Irán hoy? Es un país que combina modernidad con tradición. Posee una población muy joven, la población iraní es una población joven. Tiene, pues ya lo vimos, una rica herencia cultural y artística. Y pues al mismo tiempo es un país que enfrenta desafíos económicos y políticos muy, muy grandes derivados de todas esas sanciones internacionales y debates internos sobre sus políticas de apertura y de reforma que ellos manejan. Su historia milenaria, desde los elamitas hasta la República Islámica, explica por qué siempre siendo un país estratégico y protagonista en la escena mundial, pues ha sido de mucha relevancia. En la actualidad, Néstor, Irán se encuentra inmerso en un conflicto armado de gran escala, que viene desde hace mucho tiempo, pero pues se acentuó muchísimo a partir del 28 de febrero de este año, del 2026, tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra su territorio. Y este enfrentamiento, básicamente, en esto se enmarca en una crisis del Oriente Próximo que ha provocado la muerte del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y pues obviamente uno de los puntos desde el punto de vista económico que más ha afectado al mundo en este momento es el cierre estratégico del estrecho de Hormuz, del cual vamos a hacer un video, Néstor, volando a través del estrecho de Hormuz para que las personas lo conozcan y veamos pues toda esa zona de Oriente Medio. Y pues esto ha generado consecuencias globales en seguridad y mucho más en economía, porque pues obviamente desde el punto de vista económico las repercusiones son gigantes. El motivo de este enfrentamiento tiene que ver con una amenaza del programa nuclear iraní que ha sido considerado desde hace mucho tiempo por muchos países como un riesgo para la estabilidad regional. Y es un conflicto que, Néstor, involucra a múltiples actores. Por un lado está Irán, por el otro lado, pues Irán y lo que llaman el eje de la resistencia, que es básicamente sus aliados, ¿sí? Es Irán, Líbano, Siria. Y por el otro lado, pues tenemos a Estados Unidos, Israel y sus países aliados, como son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait y Jordania. Y pues obviamente los bombardeos que se han suscitado pues han afectado ciudades de todos estos países. Y como les decía, el cierre del estrecho de Hormuz, que es muy, muy importante porque es el estrecho sobre el cual transitan prácticamente el 90% de los buques que transportan petróleo en el mundo. Esto ha hecho que se disparen los precios internacionales del petróleo y del gas, sobre todo, que afecta muchísimo la economía mundial y sobre todo la economía de Europa y de todos los países asiáticos. Entonces, pues tiene implicaciones muy, muy grandes.
básicamente yo diría que la principal implicación realmente de este momento que se está viviendo con Irán, lo que en algún momento fue la civilización persa y Persia como su gran punto de origen, es básicamente la energía. Se ha convertido en un arma estratégica, geopolítica, regional y el uso de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial aplicada a operaciones militares ha hecho que pues haya muchas más posibilidades y probabilidades de poder hacerse con ese tema energético que realmente, independientemente de todo lo anterior que vimos relacionado con el arte, la cultura, la arquitectura y demás procesos que los persas lograron sacar adelante como una de las civilizaciones más grandes del mundo, es el tema energético que pues obviamente se vino a conocer o vinieron a darse cuenta de que también lo tenían en su subsuelo desde hace muy, muy poco, es decir, siglo XX. Entonces, pues obviamente eso ha hecho que pues sea uno de los puntos más neurálgicos en este conflicto. Y pues obviamente a eso, Néstor, súmele todo lo que usted nos comentó relacionado con qué, con esas tensiones acumuladas de la Revolución Islámica del 79 y toda esa disputa del programa nuclear que se ha venido desarrollando por parte de Irán desde hace muchos, muchos años, y pues que lo seguimos teniendo en este momento ahí como un punto muy clave para entender qué es lo que está pasando con todo este proceso. Entonces, pues Néstor, eso es básicamente lo que nosotros tenemos en este momento de Irak, de Irán. Y bueno, estamos esperando próximamente tener nuevas noticias de cómo avanza este conflicto y este proceso. Pero si usted se da cuenta, Néstor, podemos prácticamente decir que desde los siglos antes de Cristo, desde muchos siglos antes de Cristo, mm, desde el siglo sexto antes de Cristo, cuando se empezó a desarrollar toda esta zona de la meseta iraní y de sus vecinos Mesopotamia, eh, la Mesopotamia y toda esa zona del Medio Oriente, pues siempre ha tenido una influencia religiosa muy, muy fuerte y eso también ha hecho que sea una región llena de conflictos porque es ese punto en el que no se logra como diferenciar el tema religioso del tema de organización social de una población. Entonces, pues termina eso mucho afectando toda esta zona de Medio Oriente, que pues por milenios nos hemos dado cuenta que tienen una serie de conflictos que nos afectan a todos, Néstor. Entonces, pues nada, el micrófono es suyo ya para temas finales y terminar con este espectacular video. ¿No? Únicamente con unos pequeños puntos del por qué esa rivalidad con los Estados Unidos en este momento, o sea, por qué existe. Pues primero porque derrocaron, se dio un golpe de Estado contra el primer ministro Mossadegh en 1953. Eso causó que las petroleras se vieran afectadas, especialmente la británica Anglo-Iranian Oil Company, que fue como el punto de partida de la rivalidad con Occidente, o sea, el manejo del petróleo. Entonces, Estados Unidos y el Reino Unido organizan el golpe de Estado para restaurarlo, logran hacer una restauración, pero siempre con oposición del pueblo iraní, hasta esa revolución del 79. Esa revolución del 79, tal como tú lo dices, rompe con todo, se genera esa base político-religiosa inmensa y el rechazo a la influencia occidental. Recordemos que en ese año 79 se dio la toma de rehenes, o sea, la crisis por la toma de rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Teherán, donde tuvieron diplomáticos retenidos por más de 444 días. Esto rompió las relaciones definitivamente entre ambos países en 1979. Se ha tratado desde Occidente, con todos los países de Medio Oriente, de generar esos tratados de no utilización de armas nucleares ni de no generación de programas nucleares. Pero al parecer, lo que no se ha comprobado todavía es que sí existen pruebas de que están enriqueciendo determinados materiales para poderlos utilizar en esta forma. La rivalidad con Israel viene del apoyo que da Irán a grupos como Hezbollah y Hamas, ¿sí? Entonces, esa rivalidad también ahí cercana con su vecino es bastante grande. Y la influencia de Irán en países como Irak, como Siria, como Líbano y como Yemen, pues es fundamental en la región y hay unos que apoyan y otros que no apoyan este gobierno político, esta generación de políticas religiosas encaminadas a expulsar a Occidente de Oriente Medio. Entonces, pues bueno, eso y para comentarles pues que sí, tenemos un video ya en prueba que vamos a hacer en el estrecho de Hormuz, sobre el estrecho de Hormuz y sobre el Golfo, alguna parte del Golfo, como para poder mostrarles qué es lo que hay allí y por qué ese estrecho es tan importante en este conflicto bélico. Una parte que comentaba Luis Felipe es que definitivamente Irán pues se ha visto reducido del 28 de febrero a la fecha, hoy que es 5 de marzo, porque fue diezmado definitivamente con la caída de su ayatollah, por la caída de aquellos que escogían al sucesor,
¿sí? Recordemos que la reunión que sostenían también cayeron todos aquellos que podían hacer un nombramiento del sucesor y se ha visto diezmado, tal como lo hemos visto en las transmisiones de nuestro canal, en la transmisión que tenemos en vivo, en directo, todo 24 horas, 24/7. Desde algunas ciudades ya la calma es bastante notoria, ¿sí? Y eso gracias a que se diezmó el pueblo iraní, a que se diezmó su gobierno, a que seguramente sus bases militares también han sido diezmadas y pues esperemos que no avance mucho este conflicto. Este conflicto lo único a lo que va a llevar, como lo comentábamos con Luis Felipe por fuera de micrófono, es a que el pueblo iraní pues tenga un retroceso en su desarrollo. Va a tener un retroceso definitivamente y los pueblos que están cercanos pues también van a tener un retroceso en ese desarrollo. Esperemos pues más noticias y que las noticias que provengan de la región sean buenas. Adelante, Luis Felipe, y nos despedimos. Bueno, Néstor, aquí les mostramos eh, en vivo ya para salir. Aquí tenemos Tel Aviv y Beirut en el Líbano y pues ha estado bastante calmado. Ya no se han apreciado ataques por parte de Irán a Tel Aviv y por parte de Israel hacia Beirut. Entonces, pues nada, todo está con bastante calma, Néstor. Entonces, ya con esto, pues nosotros damos por terminado, Néstor, este espectacular video y esperamos que les haya sido útil para todos y entender bien quién es Irán y la importancia de Irán, ya que, pues, el imperio Persia fue el más grande que tuvo la humanidad, ¿no, Néstor? Sí, señor, bastante importante tener en cuenta eso, que estamos hablando de una región donde, o sea, de una región que está habitada eh, por unos descendientes de aquellos que fueron considerados la primera gran potencia mundial. O sea, estamos hablando de diezmar a una población que tiene más de 2.500 años de historia reciente y 7.000 años en la historia de su poderío militar y regional. Entonces, pues adelante, Luis Felipe. Yo solo les diría a la gente de nuestro canal que por favor, si les gusta este contenido, se suscriban, nos apoyen con un like y recuerden, todo tiene que ver contigo. Néstor, muchísimas gracias a todos. Felices que estemos muy bien y esperamos, recuerden, todo tiene que ver contigo. Esperamos que nos sigan apoyando. No se olviden en darle like a nuestro video y en suscribirse al canal Todo Tiene que Ver Contigo. Néstor, felicidades. Feliz día, Luis Felipe. Feliz día para todos. Chao, chao.